Hoy vamos a hablar de Julio César y su cruce por el Rubicón. Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C. y era de una familia que se decía descendiente de Eneas. Eneas fue aquel héroe troyano que sobrevivió al incendio de Troya y que pudo escapar con la espada de Príamo. Príamo era el rey y padre de Héctor y Paris. Entre la descendencia de Eneas se encuentran Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad de las 7 colinas, también conocida como Roma. Julio César a los 10 años tuvo un tutor, un profesor que le enseñó a leer, escribir y le enseñó además el arte de la oratoria, que sería fundamental en su carrera militar, ya que César podía convencer a sus soldados de que hicieran lo que él quisiera. En su juventud se casó con Cornelia, una joven que era plebeya, lo cual no era aceptado por el gobernador Sila, que amenazó con encarcelar a César si no repudiaba a su mujer. Y César contestó al mensajero de Sila con una frase que decía: «Dile a tu amo que en César solo manda César». Así que decidió exiliarse. En el exilio, un día navegando, fue apresado por un grupo de piratas que lo llevó a una isla, y estos piratas se burlaban de él. Pero Julio César un día, gracias a su oratoria, los convenció de dejarlo jugar con ellos a los dados. En medio de la partida de dados, Julio César se reía y les dijo: «Un día los voy a matar a todos». Lo cierto es que estos piratas pidieron un rescate por él, y cuando él se enteró la suma, le dijo: «Pidan más dinero, es muy poco por lo que vale mi vida». Y así fue que el monto fue mayor, y cuando Julio César fue liberado, en el mismo puerto en que desembarcó, reunió un grupo de marineros prometiéndoles una excelsa suma de dinero si lo ayudaban a vencer a unos piratas, y así fue que regresó a la isla y cumplió con su palabra, matando a todos los que habían sido sus carceleros y repartiendo el botín entre los marineros tal como había prometido. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma y ahí comenzó su carrera militar. Pero ahora nos vamos a ocupar de la conquista de la Galia. La Galia se encuentra en la actual Francia, y para los romanos era muy difícil la conquista de aquel territorio, ya que los galos eran muy buenos guerreros. Así que Julio César partió con sus legiones y, gracias a su inteligencia, porque capturaba a los jefes galos y en lugar de asesinarlos les ofrecía la libertad si traicionaban a su pueblo y le daban las indicaciones de por dónde podía atacar, pudo vencer fácilmente a aquellos ejércitos. Y Julio César envió una carta al Senado de Roma, muy breve. La carta decía tan solo 3 palabras: Vini, vidi, vici, que significa vine, vi, vencí. El Senado de Roma se sintió amenazado porque Julio César, gracias a la conquista de la Galia, se había vuelto famoso. Se dedicaron 3 días de fiesta por esta victoria y tenían miedo de que César regresase con su ejército y pudiese nombrarse a sí mismo gobernante. Así que la respuesta hacia César en una carta también fue muy breve. La carta decía tan solo: licencie a su ejército y regrese a Roma. Esto quería decir: disperse a sus hombres y regrese solo. Y Julio César sabía que si regresaba solo a Roma, su vida corría peligro. Pero también sabía que si cruzaba con su ejército, habría una guerra civil. Y entonces se preguntaba: ¿qué debo hacer? ¿Debo regresar con mi ejército y provocar una guerra entre hermanos, o debo regresar solo y entregar mi vida? El límite entre la Galia e Italia era el río Rubicón. La ley romana decía que ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas, a menos de que quisiera ser declarado enemigo público. Así que César estaba parado frente al río pensando qué hacer,
y escuchó del otro lado, junto con un grupo de soldados, a un galo que tocaba la gaita, y sus soldados cruzaron el río, para oír aquella música. Y cuando César vio que sus soldados cruzaban, dijo las siguientes palabras muy famosas: Alea jacta est, que significan la suerte está echada. Así que decidió cruzar junto con sus hombres y ordenó a su ejército marchar hacia Roma. El Senado romano, cuando se enteró de que César venía, dispuso que Pompeyo, que era amigo de César, lo enfrentase con un ejército. Pero la gente, en el paso desde la Galia hasta Italia, se iba sumando a Julio César, aquel líder victorioso, cuyos soldados estaban dispuestos a morir por él. Así que Pompeyo, en lugar de enfrentarlo, decidió huir, y así César se convirtió en el gobernante de Roma, terminando con 400 años de república. Poco tiempo después se va a declarar a sí mismo emperador y comenzará la etapa que se conoce como el Imperio Romano. Sin embargo, defensores de la República, un 15 de marzo, decidieron asesinarlo en el mismo Senado, y entre ellos se encontraba incluso su hijo adoptivo, Brutus. Tiempo antes de morir, César había acrecentado el imperio de Roma y había llegado hasta Egipto, lugar donde conoció a Cleopatra, con quien mantuvo una intensa relación amorosa, que incluso le daría un hijo. Muchos temieron de que César quisiera coronar a Cleopatra como reina de Roma o como emperatriz, y las conspiraciones ya empezaron en aquel momento. También hay quienes dicen pero la conquista de Egipto es otra historia. Nos queríamos referir aquí a el cruce del Rubicón, a ese momento en donde César tuvo que decidir si iba a enfrentar la tradición republicana o si iba a entregar su vida a la ambición de los senadores romanos. Nos despedimos con una frase de Julio César que parece premonitoria de su propia muerte. Y dice así: los cobardes agonizan muchas veces antes de morir. Los valientes ni se enteran de su muerte.